La pregunta sobre cómo avanza y cómo culmina la enfermedad del cáncer es una de las más profundas y a menudo la más mal entendida. Para la ciencia, el cáncer no es una fuerza externa, es un fallo catastrófico de la arquitectura biológica interna, una rebelión de las células que reescriben las reglas de la vida y la muerte. No se trata de una lucha simplista, sino de la culminación de una compleja serie de eventos moleculares que inevitablemente conducen a la falla sistémica del organismo huésped. El cáncer es, en su esencia, una enfermedad de la genética y el control celular. La célula normal está programada para seguir un ciclo de crecimiento, división y, crucialmente, una muerte ordenada conocida como apoptosis. Esta apoptosis es el mecanismo de seguridad de nuestro cuerpo, una autodestrucción programada para eliminar células dañadas o innecesarias. La célula cancerosa, sin embargo, adquiere la habilidad de ignorar esta señal de muerte. Es como si el interruptor de seguridad fuera retirado, permitiéndole alcanzar una especie de inmortalidad biológica en el contexto del cuerpo. Esto a menudo se logra activando la enzima telomerasa, que reconstruye los extremos protectores de los cromosomas, telómeros, haciendo que las células sean, teóricamente, capaces de dividirse un número ilimitado de veces. La progresión de la enfermedad se puede entender a través de una cascada de eventos donde el tumor evoluciona de un fenómeno local a un desastre sistémico. Inicialmente, el tumor primario necesita crecer. Para hacerlo, debe asegurar un suministro constante de nutrientes y oxígeno. Las células cancerosas son maestras en la manipulación del entorno. Liberan señales químicas que obligan al cuerpo a construir nuevos vasos sanguíneos en su interior, un proceso llamado angiogénesis. Sin esta red de suministro vascular, el tumor no podría superar un tamaño minúsculo. Es esta misma red de vasos sanguíneos, construida apresuradamente y a menudo con fugas, la que se convierta en la carretera de escape para las células malignas. La cascada metastásica, el viaje hacia la inevitabilidad. La metástasis es el proceso que convierte el cáncer de una enfermedad tratable en una afección que amenaza la vida. Es responsable de la muerte, en aproximadamente el 90% de los casos. Este evento no es aleatorio. Es una secuencia de pasos biológicos increíblemente complejos y raros, pero implacablemente efectivos cuando ocurren. La primera etapa es la intravasación, donde las células cancerosas, individuales o en pequeños racimos, invaden la pared del vaso sanguíneo y entran en el torrente circulatorio. Una vez en la sangre, se enfrentan a un entorno hostil, el cizallamiento del flujo sanguíneo, los ataques del sistema inmunológico y la falta de anclaje. Para sobrevivir, a menudo se recubren de plaquetas, creando un escudo que las protege hasta que encuentran un sitio adecuado. La etapa siguiente es la extravasación, donde la célula cancerosa se adhiere a la pared del vaso en un sitio distante, penetra el tejido y comienza a dividirse, formando una metástasis. La biología detrás de este sitio de aterrizaje ha sido articulada por la teoría de la semilla y el suelo. El tumor primario, la semilla, solo puede crecer en ciertos órganos que son química y estructuralmente receptivos. Es por eso que ciertos cánceres tienen una afinidad predecible por el hueso, el hígado o el pulmón. A medida que las metástasis se establecen en múltiples órganos vitales, el organismo entra en una fase de falla sistémica. El cuerpo humano es un sistema integrado de equilibrio dinámico. La falla de un componente clave provoca una cascada de desequilibrios que son últimamente fatales. La falla orgánica, el desequilibrio de la homeostasis. La progresión hacia la muerte se caracteriza por el cese de las funciones vitales debido a la infiltración tumoral. La carga de la enfermedad. La masa física del cáncer y sus efectos bioquímicos superan la capacidad de reserva de los órganos. El hígado, la central metabólica del cuerpo, es un objetivo común. Cuando la infiltración metastásica reduce significativamente el tejido hepático funcional, se produce la insuficiencia hepática. El hígado deja de desintoxicar la sangre de amoníaco y otras toxinas, lo que conduce a una condición llamada encefalopatía hepática. El paciente experimenta confusión progresiva, desorientación y finalmente un coma inducido por toxinas. Los pulmones, responsables del intercambio de gases, son comprometidos de varias maneras. La metástasis directa destruye el tejido pulmonar funcional. Alternativamente, los derrames pleurales,
acumulación de líquido alrededor de los pulmones o el derrame pericárdico alrededor del corazón impiden la expansión completa del órgano. El resultado es la disnea, la sensación de ahogo y falta de aire, una de las experiencias más angustiantes en el final de la vida. Los riñones pueden fallar debido a la obstrucción física de los ureteros por tumores o por el daño indirecto causado por la liberación de subproductos tóxicos de las células cancerosas. La insuficiencia renal resultante provoca la acumulación de desechos nitrogenados, uremia, lo que agrava la confusión mental y la fatiga, la tormenta metabólica, la caquexia y el agotamiento. Quizás el mecanismo más insidioso y menos entendido de la muerte por cáncer es el síndrome de caquexia cancerosa. La caquexia no es simplemente desnutrición. Es un síndrome metabólico activo impulsado por el tumor que consume activamente la energía y el tejido del huésped. El tumor libera citoquinas, moléculas de señalización que inician una respuesta inflamatoria sistémica. Estas citoquinas alteran el metabolismo de todo el cuerpo, forzándolo a un estado catabólico permanente. El cuerpo comienza a descomponer su propio tejido, primero grasa y luego músculo esquelético, para alimentar la demanda insaciable del tumor. El paciente experimenta una pérdida de peso profunda e involuntaria, debilidad muscular y una fatiga aplastante, astenia. Esta debilidad es tan grave que actividades básicas como sentarse o girar en la cama se vuelven imposibles sin ayuda. La caquexia garantiza que el cuerpo carezca de la reserva de energía necesaria para mantener las funciones orgánicas en caso de estrés o infección, lo que sella la inevitabilidad del colapso. El cierre fisiológico y la experiencia del final. A medida que los sistemas orgánicos fallan y la caquexia alcanza su fase final, el cuerpo inicia un proceso de cierre gradual. La circulación periférica se reduce, desviando la sangre hacia los órganos vitales centrales. Esto provoca que las extremidades se sientan frías y se observan patrones de coloración moteada en las piernas, livedo reticularis, un signo de perfusión disminuida. La presión arterial disminuye constantemente. La disminución de la conciencia es una de las características más protectoras del final de la vida. A medida que las toxinas se acumulan y el suministro de oxígeno al cerebro se reduce, el paciente experimenta un aumento de la somnolencia y una desorientación progresiva. Los periodos de lucidez se vuelven más cortos y menos frecuentes, culminando en la pérdida de la conciencia y, finalmente, el coma. La respiración se altera. Los patrones se vuelven irregulares y pueden manifestar el patrón de Cheyne-Stokes, caracterizado por periodos de respiración profunda y rápida, alternados con periodos de apnea, pausas respiratorias. Este cambio es un reflejo de que el centro de control respiratorio en el tronco encefálico está respondiendo de manera deficiente a los niveles cambiantes de dióxido de carbono y oxígeno. La pregunta sobre el panor en el momento de la muerte es universal. Gracias a los avances en la medicina paliativa, el dolor físico puede y debe ser controlado de manera efectiva con opioides y otros analgésicos. En los momentos finales, a medida que la conciencia disminuye, la capacidad para registrar y experimentar el dolor también se atenúa significativamente, ofreciendo una medida de alivio. La asistencia espiritual y psicológica se enfoca en gestionar la ansiedad, el miedo y las crisis existenciales, permitiendo el enfoque en la comodidad. El evento terminal que marca la muerte clínica es a menudo un paro cardiorrespiratorio. El corazón, fatigado por la falta de oxígeno, el desequilibrio electrolítico y la carga de un sistema en colapso, deja de latir. Asistolía. El cerebro, privado de oxígeno, cesa su actividad en los minutos siguientes. Desde el punto de vista científico, la muerte por cáncer es un testimonio de la incapacidad del sistema inmunológico y genético para contener una célula rebelde. Es la consecuencia fisiológica de un crecimiento biológico sin control, una serie de fallas en cascada que de manera implacable y con una lógica evolutiva propia superan la homeostasis del organismo hasta el punto de la irreversibilidad. Es un proceso natural en la biología humana, despojado de toda metáfora, que se resuelve en el silencio final de la inactividad celular.